compartir a otros eso tan grande como es la salvación. ¿Cuántos me dicen amén? Sí. Bueno, el domingo que viene tenemos la Santa Cena, como nos decía nuestra hermana Yanela, así que espero que se prepare, amén, para recibir eso tan pero tan especial. Yo quiero compartirles por decirles que está al lado tuyo cortito. Mire, tengo que poner el reloj allá atrás, porque se me va, Dios, se me va. Acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 15. ¿Lo tiene allí? Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecieres en ¿quién? En mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Escuchaba los preciosos y hermosos testimonios, ¿no? Qué importante que es para los que están presentes y los que están allí a través del Facebook, de poder abrir la casa, ¿no? Cuando uno va al Nuevo Testamento, usted va a ver que el Evangelio corría por medio de que de las casas, los hogares, ¿no? Y los hogares eran inundados de la presencia del Señor, había milagros, y el Señor mandó a los discípulos a predicar, ¿a dónde? A las casas, ¿se acuerda? Que los mandó allí de dos en dos. Y cuántas cosas que ocurren en los hogares, cuánta situación. ¿Y por qué el Señor enfatiza el hogar? Porque el hogar es el lugar de más conflicto. Es el lugar donde somos lo que somos, ¿no? Porque fuera podemos aparentar un montón de cosas, decir un montón de cosas, pero en el hogar somos tal cual, ¿no? Con la esposa, con el esposo, con los hijos, somos tal cual, ¿no? Para buen y para mal, ¿no? Y es donde Dios quiere restaurar, ¿no? Dios quiere sanar. Ustedes fíjense que si hay hogares sanos, habrá familias sanas, y si hay familias sanas, habrá una sociedad sana. La gran enfermedad que hoy tenemos en la sociedad es la falta o la ausencia de valores, de principios, de límites. Y eso está dado ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿no? Vemos los que somos un poquito de años, ¿no? Hablo de años no mucho, 15 años para atrás, ¿no? La nueva generación ha perdido totalmente el respeto, la dirección y el sentido hacia lo que es el hombre, el humano, el contemplar, ¿no es cierto? Todas esas cosas se perdieron. Y es algo bíblico, ¿cuántos me dicen amén? Porque dice que la maldad, ¿cómo va a ser? Va a ir en aumento. Por eso qué importante que es el obrar y la obra de la iglesia. Como les decía la semana pasada, el Señor está pronto a venir y la iglesia es aquella que tiene que manifestarse, ¿sí? ¿En qué? En decir, hay algo distinto. ¿Cuántos me dicen amén? Hay algo diferente. Ahí veíamos a nuestra hermana Graciela orando por tanto tiempo, tantos años por su hijo, ¿no? Y su hijo allí, creo que en ese lugar el Señor lo está tocando, está respondiendo a la oración de una madre. Yo siempre les cuento qué importante que es cuando una mamá ora. El padre, por supuesto que es muy importante porque es la autoridad, pero una madre, ¿no? Dios contempla las lágrimas de las madres. Así que si usted es mamá y tiene su hijo que está medio desviado, quédese tranquilo, tranquila, perdón. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando y está viendo su clamor. ¿Cuánto le dan un aplauso grande al Señor? Y eso es lo que a usted y a mí nos deja tranquilos, ¿no? Nos deja en paz. Saber que nuestra familia está en las manos del Señor. Y que pueden pasar 1.000.000 de cosas, pero lo hermoso es que Dios tiene el control. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, habla uno de los secretos más grandes
se puede llegar a decir del camino del cristiano, y es la permanencia. Cuando vamos al libro de Isaías, déjelo marcado el Evangelio de Juan, Isaías capítulo 55, el Señor le habla a los sedientos que vayan a las aguas, a los que no tienen dinero, que compren, coman. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, y luego hace una exhortación, ¿no? ¿Por qué gastás el dinero en lo que no sacia y pan? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿No? Muchas veces queremos la bendición sobre nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén? Y nos esforzamos y hacemos lo que tendríamos que hacer, pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de incluir a Dios. En el afán, en la preocupación, en la desesperación, en la ansiedad del hombre para poder suplir tantas cosas. Puede ser emocional, puede ser material, como usted lo llame o lo nombre. Nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de esa permanencia. Y no está hablando de una asistencia a una iglesia, está hablando la permanencia en Dios. Dígame un fuerte amén. He puesto la permanencia, al igual que la quietud en el cristiano. ¿Sabe por qué está determinado? Por la madurez. Un hombre, una mujer, un joven permanece en Dios de acuerdo a la madurez que tenga. Y pastor, ¿y en qué está dada la madurez? Y eso es lo que hoy vamos a predicar. Hoy vamos a hablar un poco sobre el altar. El altar tan necesario que es en lo personal y en lo familiar y a nivel iglesia. Hablaba en estos días con algunas personas y decía cómo el enemigo pega en el altar, pega en la oración, en la búsqueda, en el clamor. Y cuando toca esa área, cuando toca esa muralla, ahí comienza una debacle, comienza a derribarse un montón de cosas, tanto en la familia como mismo dentro de lo que es la iglesia. La oración, la búsqueda, buscar la presencia, la paz de Dios, buscar hacer la voluntad del Señor. Y solamente usted va a ver que se puede alcanzar cuando hay un altar. Decirle que está lo tuyo, por eso me senté a tu lado. Porque sos un hombre, sos una mujer de altar. Uy, qué poco amén que hubo. ¿Sabe qué? Tenemos que saber que toda situación nos llevará a buscar más y más de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Todo lo que usted atraviesa y atravieso yo no son meras casualidades de la vida. Muchas veces son decisiones que hemos tomado mal, incorrectas. Y aún esas decisiones incorrectas o malas, Dios quiere que lo busquemos. Por eso Isaías 55, Dios nos advierte y nos dice, búsquenme, búsquenme. Dice, ¿por qué hacen otras cosas en la cual no van a saciar? Y me viene a la mente el libro de Ageo, capítulo 1, cuando dice allí el profeta hablando al pueblo, dice, hacés y no te saciás. Dice, pones tu jornal en saco y parece un saco roto. ¿Por qué? Porque se perdió ese altar. Se perdió hacer la voluntad de Dios. Por eso qué importante que es como ese padre, esa mamá, que día tras día, ¿no? ¿Qué le dice el papá y la mamá a su hijo? Portate como bien, hacé las tareas, ¿no? Vestite, abrigate. ¿No le dice eso a sus hijos? Son chicos. Y si son grandes también. Yo recuerdo, mi mamá tenía yo 23 años, me iba a trabajar y yo sacaba los pies así de la cama, mi mamá me ponía las medias. ¿No? Era un poquito mal criado, pero eso usted no lo haga, ¿no? Claro, madre viejita. Y me iba a trabajar, me iba a las 5 de la mañana y a medida que iba caminando me iba poniendo la bufanda, me iba cambiando, ¿no? Y un padre y una madre ayer hablaba con mi hijo, digo, mira, siempre para mí vas a ser el niño, ¿no? Van a pasar los años y un papá y una mamá siempre van a sobreproteger al hijo. ¿Cuántos me dicen amén? Aquellos que están en Dios, los que están lejanos al Señor, solo Dios sabrá, ¿no?
Pero entendemos y comprendemos que tenemos esa responsabilidad, esté cerca de Dios o esté lejos de Dios, esté haciendo lo bueno o esté haciendo lo malo. ¿Cuántos me dicen amén? El corazón del padre o de una mamá es proteger a los hijos. Y si nosotros, siendo naturales y humanos, intentamos con nuestras fuerzas que son tan chiquititas, cuando pasé por el proceso de enfermedad, yo digo, qué pequeño que somos, qué chiquito que somos, qué débiles, y muchas veces nos sentimos fuertes y nos sentimos un montón de cosas, pero somos tan vulnerables, somos tan finitos, somos tan pequeños que cualquier cosa nos puede derribar. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que tiene ese amor tan grande, dice, búsquenme, busquen mientras pueda ser hallado. Pero nosotros, al igual que tantas veces a nuestros padres, damos vuelta la cara y seguimos haciendo lo que queremos. Y así nos golpeamos y nos lastimamos. Pero hay un grito desde el cielo y es que lo busquemos a Él. Es la única forma que usted y yo vamos a poder ser fortalecidos, vamos a poder pelear las batallas. Cuando escuchábamos estos testimonios, yo digo, detrás de cada uno de ellos hay lágrimas, hay oración. Veía la vida de Davina y usted sabe lo que ha orado su mamá. Usted sabe las lágrimas de ella por todos sus hijos y aún por su esposo, que luego se convirtió su esposo antes de partir de esta tierra. Entonces volvemos siempre a eso, ese altar, esa búsqueda de Dios siempre nos dará la victoria. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Mirar que está a tu lado y decirle, Dios te va a dar la victoria. Ahora, yo puse, ¿cuál es la base de esta o la raíz de un cristiano maduro? ¿Sí? Cuando las cosas no salen bien. ¿A cuánto le salen las cosas bien? Qué difícil, ¿no? Hacemos una bien y 10 mal. No sé, a mí solo me pasa eso. Cuando las adversidades nos rodean, ¿es envuelto por las adversidades? Claro que sí, los problemas, las crisis, las enfermedades, ¿no? ¿Cuántas situaciones? Cuando todo gira al revés y parece ser que esas fortalezas en nuestras vidas no están más. Y hay un consejo de Dios, decirle que está al lado tuyo, hay un consejo de Dios. Y acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Verso 37. Y es un texto que usted conoce. Dice, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el consejo de Dios es que lo tenemos que amar. El consejo de Dios es que lo tenemos que buscar. Yo no sé cuántos enamorados hay acá, mientras me voy tomando el tecito. Muy bien, levante bien alto ahí. Gonzalo, levanta la mano o te hago levantar. Yo sé que usted es humilde, ¿no? Ya va a haber al mediodía que no le van a dar de comer. Cuando llegan los mensajitos, pastor, no me dieron de comer, es decir, ¿por qué no levantó la mano? Sin vergüenza. Usted para enamorarse, ¿no? Usted vio, yo recuerdo, nunca le conté, ¿no? Como vi a mi esposa. Yo realmente, mi esposa estuvo orando casi como 3 años por mí. ¡Ah! El irresistible. Y yo estaba en la luna de Valencia, no. Yo venía con mi corazón muy golpeado, ¿no? Y lo que menos quería, yo quería buscar a Dios, porque me había encontrado y Dios llenó mi vida, ¿no? Y ahí
Chanel, hay cosas que Chanel no va a revelar nunca. Chanel era una niñita en esa época. Y me querían hacer gancho, ¿te acordás cuando me invitaron a...? Yo caí como un pescado ahí. Me invitaron a un cumpleaños y no era un cumpleaños, yo fui. Bueno, hizo otras cosas, lo dejamos para después. No le haga gancho a nadie usted. Bueno, y estábamos y fuimos a Bariloche, ¿no? Y fuimos a Bariloche, me acuerdo que estábamos subiendo una montaña en esa época, creo, gloria a Dios que no tenía el infarto, si no, no iba a subir ni siquiera a la cama. Y bueno, estaba subiendo la montaña y estaba, bueno, yo ayudaba a quien quería, ¿no? Y por ahí viene la que es mi esposa, entonces le digo, oh, porque la veía cerca de otro candidato que andaba por ahí, andaba, está. Entonces le dije que te ayude y casi me sale el nombre. Que te ayude, pero así vio muy chistoso, muy. Y después estábamos en una laguna y el pastor que teníamos de joven era tremendo. Y se acoplaba a los pibes, los tiraba, había una olla así, los tiraba todo adentro, ¿no? Se juntaron un montón. Y yo no sé nadar. Digo, si me tiran ahí, chao, yo caigo como una piedra hasta el fondo, no para. Entonces me fui y me escondí, ¿no? ¿Y a quién encuentro ahí? Y ahí algo pasó, ahí, no digo Cupido porque entramos en problemas, ¿no? En la confusión. Pero ahí la miré y dije, ajá. Y ahí empecé a averiguar cuántos años tiene, y bueno, y ahí terminamos así. Claro, pero todo esto para decir que cuando uno ama a alguien, tiene que buscarlo. ¿Cuánto me dicen a mí? Y así es con Dios. Por eso la palabra dice, amarás al Señor tu Dios. Y para amarlo a Él, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo. Y cuando usted ama a alguien, lo ama con todas las fuerzas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Después de eso, tengo una larga historia. Claro, ahí quedé, no flechado, no, eso no se dice, pero quedé admirado por la belleza. Usted calcule que yo en esa época pesaba 73 kilos, ¿no? De otra parte que lo diga la que le corresponde. Y bueno, después de eso, claro, el tipo le picó, Dios. Entonces iba a la oración. Todos los martes había oración y ¿qué hacíamos? Iba a orar, por supuesto, pero ¿a quién buscaba? Aparte de a Dios. Ah, yo como me decía, ¿no? la pastora de jóvenes, vos con un ojo tenés que mirar y con el ojo tenés que orar, me decía. Entonces estaba caminando todo el día así. Bueno, y un martes faltó, ¿no? Entonces, interesado por la hermanita, la llamo por teléfono, ¿no? Y ahí, bueno, ahí, eso que lo cuente ella, lo que pasó en la casa. Pero uno trata de buscar y hacer aún locuras, cosas imposibles. Y eso ni le digo cuando fui a los pastores de jóvenes a decirle que me gustaba una chica. Estaban más contentos que perro con 2 colas. ¿Y quién es? Me dice la hermana. Y cuando le digo a Adriana, ay José, me dice, yo dije, chao, me la capturó otro. Y ya mi esposa había estado hablando que yo era el príncipe azul. No era blanco porque siempre tuve el pelo blanco. No, bueno, de ahí todo. Pero muy lindo, un proceso muy hermoso. Pero tuve que buscar. Y tuve que estar. Y Dios me hablaba de algo muy parecido a esto. Que un cristiano que no esté enamorado de Él, es imposible que lo busque. ¿Cuántos me dicen amén? Es imposible que haga locuras.
ayer con el frío esos hermanos que han ido al evangelismo. Son locura. ¿Cuántos me dicen amén? Usted hoy a la mañana aquí, su pastor en este lugar. Es una locura. Estaríamos más cómodos en casa. ¿Cuántos me dicen amén? Mirando por, bueno, los hermanos que están por ahí, si le queda el poncho que se lo ponga. ¿No? Tranquilitos. Pero el que ama hace locuras porque ama a aquel que lo ha buscado. ¿Cuántos me dicen amén? Mirá al que está a tu lado y decirle, cara de loco, decirle, por eso estamos acá. ¿Cuántos me dicen amén? Y algunos dicen, no saben. El consejo del Señor es amarlo a Él sobre todas las cosas. Ahora, en ese altar, el altar era parte del tabernáculo que Dios mandó a construir, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Tengo algunos textos que no nos da, pero si la semana que viene podemos seguir, vamos a seguir, porque quiero hablarle del altar de Abraham, quiero hablar del altar de aquellos que han tenido un encuentro con Dios, una cercanía, y el altar no es solamente para pedir, muchas veces de gratitud, de amor. Podemos decir que este representaba la presencia y la comunión con Dios en el Antiguo Testamento. Y se utilizaba, para sacrificios de gratitud, consagración, perdón, ¿sí? Pero se utilizaba para acercarse a ese Dios que era lejano. ¿Cuántos me dicen amén? Hasta que Cristo vino. Cuando Jesucristo vino, rompió ese famoso velo. Y tiene algo simbólico y espiritual el velo. Y el velo era lo que separaba al hombre de Dios. Y hoy tenemos entrada a través de Cristo. Por eso dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que ¿quién? Jesucristo. Él es el único, Él es el vehículo, Él es aquel que nos lleva directamente al corazón del Padre. Por eso imagínense la ventaja que nosotros tenemos. Otras religiones tienen intermediarios que aún son de yeso, que aún son de madera, los tienen colgados, los veneran. Y esos intermediarios no los llevan a ningún lado, porque solamente Jesucristo nos lleva al trono de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es un privilegio de ser hijos de Dios. Volvemos nuevamente. ¿Qué representa hoy el altar para cada uno de nosotros? Yo puse el tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración, la lectura de la palabra que nos comunica con Él, el tiempo que dedicamos a orar por otros, a interceder, como contaba allí nuestra hermana Erika, como se ora aquí los días martes, los jueves, los sábados, y aún en la reunión de oración a las 7 de la tarde. No solamente los hermanos, y en este tiempo yo no puedo estar viniendo, pero los hermanos que dedican ese tiempo están en el altar y están intercediendo. ¿Por quién? Por otros, por los débiles de la fe, por los que están enfermos, por los que nos pueden distinguir su derecha o izquierda, por aquellos que se han caído, por aquellos que han sido muchas veces atados por el enemigo. Un intercesor solamente lo hace cuando ama a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? No hay intercesores si no ama a Dios. Porque la intercesión la pone el mismo Espíritu de Dios en el corazón de la iglesia para que vayan y clamen por otros. Volvemos nuevamente el tiempo que es el altar hoy, ¿no? El tiempo que apartamos para ser llenos del Espíritu Santo, el tiempo para estar a solas con Dios, donde somos perdonados. ¿Cuántos me dicen amén? En el altar somos perdonados. Nos sensibilizamos en el corazón, nos convertimos en esos intercesores, conquistadores de la fe, en gigantes espirituales. Nos convertimos en personas victoriosas. ¿Dónde? En el altar. Recuerde esto, si usted está pasando por alguna situación, si no hay altar,
es tan difícil que alcance la victoria. Porque el altar viene allí, hay tanto que podemos hablar de esto, ¿no? Cuando hay corazones rendidos, humildes, humillados, reconociendo la falta, el error y el horror que todos tenemos. ¿Cuántos me dicen amén? Todos los que estamos acá, del que le habla hasta el último, tenemos fallas, pecados. Por eso se acuerda cómo es nuestro corazón, cómo es. Engañoso y perverso. Dice, ¿quién puede conocerlo? Y muchas veces ni nosotros lo conocemos, pero en el altar, cuando estamos allí y reconocemos nuestra falla, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras tentaciones, ser sinceros, yo creo que es en el único lugar donde somos tal cual somos. ¿Cuántos me dicen amén? Es en ese altar. En el Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, lo tiene Marcos capítulo 1, verso 35, dice, levantándose muy de mañana, ¿qué pasó? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora fíjese que Jesús tenía que tomar una decisión muy importante, buscar sus discípulos. Yo no sé qué decisión usted tiene que tomar importante. Y no podemos tomar ninguna decisión, no podemos ir a trabajar, no podemos estar con la familia, no podemos hacer nada si primeramente no estamos en esa relación con el Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Yo puse, el hábito revela el compromiso y la comunión con Dios. Jesús estaba comprometido con el Padre, y no solamente comprometido de palabra, sino en la comunión con Él. La importancia que daba a la oración nos muestra, y buscaba esa preciosa comunión donde muchas veces era fortalecido. ¿Se acuerda cuando Jesús allí oraba y terminaba cansado? ¿Qué hacía? Se iba a orar, se iba a buscar de Dios. Y yo creo, queridos hermanos, que son días para que usted y yo nos podamos fortalecer. ¿Dónde? En ese altar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? En los momentos difíciles, ahí en Lucas capítulo 22, verso 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, con sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo? ¿Para qué? O sea que parece que la oración nos libra de la tentación. Y se paró a distancia, un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Tenía que pasar un momento difícil o no Jesús? Tenía que confrontar ¿qué? La cruz. Y el único que podía fortalecerlo, ¿quién era? Dios. Ahora, te hago una pregunta, querido hermano. ¿Quién puede fortalecerte en este tiempo? ¿Tenés momentos difíciles? Ahí nuestra hermana que tenía ese tema de salud que la operaron, ¿tenía un momento difícil o no? ¿Y quién es el único que nos lleva a pasar esos momentos difíciles? Es el Padre. Por eso qué importante que es, a veces vemos la familia, los hijos, la salud, la economía, el sistema, el mundo, y decimos, esto está muy difícil, ¿cómo salgo de esto? Pensamientos, actitudes, y el único que nos puede llevar a dar la victoria, ¿quién es? El Padre. Por eso es que mediante el altar es donde somos renovados, fortalecidos y aún direccionados para tomar una sabia y preciosa decisión.
Digamos un fuerte amén. Por último, en esta mañana, yo creo que tenemos que reconocer, diga conmigo, reconocer la necesidad de volver a Dios. Y no digo que ninguno de los que estamos acá no amamos a Dios, pero yo creo que hay algo más que tendríamos que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Enderezar nuestros pasos. Son días difíciles que a menos que nosotros tengamos esa comunión y esa relación, el Evangelio se licúa. Y muchísimas personas se cubren detrás de lo que es el Evangelio y solamente tienen una fachada. Pero el Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Fe. Y la fe solamente viene cuando nosotros oímos, y oímos la palabra de ¿quién? De Dios. Y no podemos oírlo a Él si no lo amamos. ¿Cuántos me dicen amén? No podemos buscarlo, no buscar sus consejos o su palabra si no lo amamos. Reconocer, volver a un estado de adoración, de búsqueda, de oración, su presencia, que quizás lo hemos descuidado. Quizás fueron, como les dije en un principio, tantos golpes, tanto dolor, quizás la defraudación, el engaño, la mentira, las situaciones personales, familiares, nos han descuidado. Y yo creo que es uno de las cosas más fuertes que nos alejan de Dios. Por eso hablamos de la permanencia. Y no habla solamente de la permanencia en la iglesia, habla de la permanencia en hacer su voluntad, en buscarlo a Él. La permanencia en servirlo a Dios, la permanencia en todas las áreas. Cuando alguien pierde el altar, pierde el servicio. Cuando alguien pierde el altar, pierde el amor. Cuando alguien pierde el altar, pierde todo lo que puede existir en relación con Dios. Tenemos que restaurar el altar. Mirá el que está al lado tuyo y decir, tenemos que restaurar el altar. Y yo puse algo para cerrar en esta mañana. Es un llamado de renovación espiritual, buscando su presencia en nuestras vidas y en nuestra familia. Amén. Póngase de pie, querido hermano, hermana, y toma la mano de la persona que está a tu lado. Y vamos a orar a Dios. Vamos a poner nuestras vidas